recordar que los movimientos sociales en Chile vienen desde una ola, podríamos establecerla aproximadamente en los años 2000, ¿ah? Después de el letargo de los años 90, ese muro impenetrable de una política formal cerrada, ensimismada, que había logrado desarticular el movimiento popular y sus tareas pendientes, digamos, a través de la llamada democracia de los acuerdos. Pero se reponen las luchas por la educación, se reponen las luchas de los movimientos por el derecho a la ciudad y la vivienda, y eso va generando una motorización que junto con la lucha, bueno, histórica y permanente del pueblo mapuche, a quien también tributamos porque es parte absoluta del imaginario emancipatorio que ha reemergido en nuestro país y, y que en este momento también señalar que se encuentran muchos comuneros mapuches en huelga de hambre, el Machi Celestino con más de 80 días ya poniendo en riesgo su vida por simplemente exigir la aplicación de un convenio internacional, el decreto 169, que no está siendo respetado, así como tampoco son respetados otra serie de derechos y de compromisos internacionales del Estado chileno, ¿cierto? Como pasa también con la infancia, todos los problemas que se han desenmascarado de este otro negocio en el que se han convertido los derechos de los niños pobres, principalmente a través de la figura del Sename, y, y también todo lo que ha sido denunciado por el movimiento feminista en términos de prácticas patriarcales eh, actuales y anteriores que afortunadamente hoy día tuvieron un viraje muy importante en el caso de Antonia, del verdugo que tuvo esta joven chilena. Ahora, esos movimientos, ¿no? Educacionales, de viviendas, de derechos sociales, se vieron acompañados y se vieron estimulados por justamente la demanda del término de las AFP, que logró movilizar de manera transversal, de manera unitaria, digamos, el conjunto de las demandas particulares que se venían impulsando a lo largo de los años 2000 principalmente, y generar estas movilizaciones multitudinarias de millones de chilenas y chilenos copando las calles una y otra vez de una forma épica y además, como dice siempre Luis Mesina, y además eh, altamente ética porque establecía el carácter clarísimo de la contradicción entre el capital y el trabajo, reflejado, digamos, en un segmento de la sociedad como son nuestros ancianos que ya desde hace unos 10 años venían empezando a sufrir de manera masiva, ¿no? De manera proporcionalmente en gran número, las consecuencias de un modelo de mercado que nunca fue un modelo de previsión social ni de entrega de pensiones y que prometió una jubilación con un 80% del salario y claramente fue incapaz de llegar ni siquiera al 30%. Entonces, frente a ese escenario, eh, se desata este momento histórico que es la revuelta social, el estallido, el levantamiento del conjunto de la ciudadanía en nuestro país el 18 de octubre, que cataliza toda esta acumulación de demandas no cumplidas, engañadas, traicionadas una y otra vez por los CEREMI, por los ministros, por los y las presidentas, por la élite política secuestrada, ¿verdad?, por el interés empresarial y por una casta, digamos, político-económica que muy bien describía Pavel en su mediocridad y en su sinvergüenzura también, debido al aprovechamiento que que ha hecho no solo del Estado, sino que incluso de los dineros de los productores, ¿verdad?, de la clase trabajadora. Eh, Frente a eso, llegamos a este punto post-estallido social, donde por medio de la pandemia, con todos estos componentes, yo la verdad es que me permitiría agregar a este recorrido cronológico lo que ha sucedido en esta segunda etapa que podríamos llamar de crisis social en contexto de pandemia, con los gremios, con los sindicatos, con los gremios de la salud en particular y también con gremios como los portuarios y organizaciones incluso
de otros sectores de trabajadores, de pobladores, como la Federación Nacional de Pobladores, dando batallas articuladas y en función de lograr un objetivo que podríamos llamar coyuntural, pero que no se desliga del el horizonte transformador que se viene planteando desde el estallido social. Esta es, por así decirlo, una batalla coyuntural y de emergencia que se da para resistir una situación de pandemia donde el Estado estaba aplicando y ha estado a través de este gobierno aplicando no solo medidas mal hechas, ¿verdad?, con un verdadero doctorado en cómo hacerlo mal, sino que también con una mezquindad muy propia del modelo gerencial con el que se pretende administrar el modelo económico y tratando de que en todo momento se mantengan blindados, digamos, los grandes capitales, incluso arrebatándole recursos no solo a los trabajadores, sino que también a los fondos del sector público para moverlos de un lado a otro, fondos millonarios del Ministerio de Vivienda, trasvasijados a los paquetes de gobierno, de anuncio que ya estábamos en el tercero y que terminan siempre siendo con letras chicas, siempre reorientados al endeudamiento y a la banca y no llegan nunca a la gente que urgentemente lo necesita. Fondos regionales, en este caso yo en el Consejo Regional, pudimos aprobar un paupérrimo fondo de 7.500 millones que, bueno, Pavel sabe muy bien las dificultades que han habido porque todavía ni siquiera está distribuido. Fíjense que fue aprobado un marco presupuestario hace 4 meses para tratar de paliar y supuestamente acompañar los fondos estatales y solo está entregado así como en forma óptima el fondo de fomento, que es un fondo de reactivación post pandemia y no para dar una respuesta inmediata a lo que se está viviendo hoy día, que tal vez ni siquiera debió ser concebido como tal, como lo fue hecho, porque a través de fondos como Corfo, como Cercotec, se deriva mucho a empresas que se van a reactivar después. Y el fondo de salud, en último lugar, hablando de 30%, también, y aprovecho de poner al día esa cifra, está recién cumplido después de 4 meses de aprobar marcos presupuestarios en un 30%. Y estamos hablando de un fondo de 3.000 millones de pesos, nada más, donde 1.000 millones son en infraestructura y los otros 2.000 en insumos, en sanitización, y han estado haciendo cambios en el camino menores, sin considerar ni siquiera a los actores locales. Entonces, frente a eso, aparece esta medida de resistencia al hambre versus la solución del Estado y del gobierno por la vía del endeudamiento como solución, ¿verdad?, para paliar la crisis. Y eso ha permitido que se empalmen en esta coyuntura el movimiento por la salud digna, el movimiento de los gremios de la salud, el movimiento que ha liderado la respuesta social a la mala estrategia del gobierno y al engaño también, al ocultismo del Ministerio de Salud y del gobierno, ¿verdad? Se ha podido articular esa respuesta valiente, esa respuesta de primera línea en esta etapa que han encabezado los gremios de la salud, con la respuesta al desabastecimiento y al hambre a través de la lucha por este 10%. Entonces, seguimos a dos bandas con este escenario y por lo tanto creo que estamos en muy buenas condiciones porque podemos hablar de que esta es una batalla que ha librado la historia de estos movimientos sociales y su presente, donde tenemos a las mujeres con los movimientos feministas, con las reivindicaciones y las movilizaciones importantes que han hecho permanentemente en el último año, el movimiento desatado con el estallido social, los movimientos de educación, vivienda y salud y el movimiento mismo de No Más AFP, de trabajadores y trabajadoras que son y somos en realidad los parte y propietarios de este desafío, de este proceso, y que por lo tanto también es importante que sigamos articulados para poder mirar los pasos que vienen, que me imagino que es la próxima pregunta, Guido. Gracias, Javier.